y que muchas AFPs gastan 100 para recuperar 80, entonces no tienen mucho incentivo de hacerlo y el único que pierde es el afiliado, ¿no? El cliente. El siguiente, Alberto. Otro problema que afecta el costo, aparte de las deudas, es la cobertura, la informalidad, mercado laboral rígido, sobrecostos laborales y cobertura muy baja, que hace de que no se generen economías de escala y que se dé espacio para que baje la comisión. Quizás un esquema, como hablaba al final justo Diego, hay un 80% de gente que ha quedado ahí en el aire, ese es el 80% informal que no se puede capturar. Con otros países, la cobertura, me refiero a la cantidad de afiliados sobre PEA o los cotizantes sobre PEA, es hasta el doble, ¿no? Casi de 17 millones de peruanos, Giovanna me va a corregir, ¿no? Que siempre tengo las cifras ahí más o menos, no tan precisas, pero 2 o un poquito menos solamente está cotizando en la AFP, 2.800, ¿no? Y de ahí lo rebajamos más si es que están aportando, tienen una densidad de cotización de 100%, y lo rebajamos aún más todavía, ¿no? Eso que, el primer gráfico que hablamos, ¿no? De aportes recurrentes y habituales en el año. Entonces, la cobertura es muy baja, no hay esa sensación de, como les decía al comienzo, de una falta de cultura de ahorro y cultura de ahorro previsional, ¿no? Una sensación cortoplacistas y medidas cortoplacistas que de momento no ayudan en nada, ¿no? Como la del 95.5 o la del retiro de 25%, ¿no? No atacan el problema estructural de fondo. El siguiente, la cobertura está explicado por una alta informalidad, ¿no? Estamos casi como Venezuela o Bolivia, ¿no? Felizmente esto no es como el caso del fútbol, ¿no? Estamos aquí sí estamos en la cola y es un tema relacionado al mercado laboral. Hay un informe del Banco Mundial sobre informalidad que hablan de costo-beneficio. Yo pago mis impuestos, es mi costo, y recibo algo a cambio del Estado, en carreteras, infraestructura, buen tráfico, o salud, educación, y eso no lo tenemos, ¿no? Muchos de la gente de clase media no envía a sus hijos en colegios públicos o universidades públicas, o la infraestructura no está alineada. Entonces, digamos, a uno en particular no le dan ganas de pagar al Estado, como en Finlandia, que le da la mitad de su sueldo, pero tiene todos los servicios del Estado. Entonces, es un poco el rol del Estado en el análisis costo-beneficio del Banco Mundial, ¿no? Luego, ya para terminar, uno de los mitos que se comentan también es sobre seguros que no necesitan o cobros excesivos que uno no necesita. En realidad te está cubriendo, cuando uno fallece, cobras por E-Salud, creo que son 2.000 soles, y si estás en E-Salud, y por AFP también te da un extra, ¿no? Por el caso de mi mamá era un ejemplo, ella estaba en E-Salud, recibió el bono, pero no está en AFP. Entonces, otra persona que está en AFP tienen estas otras posibilidades, otros seguros, otro dinero que puedes recibir por invalidez, por sepelio, ¿no? Por sobrevivencia. Siguiente, por favor. Mucha gente también habla de que si hubiera mejor puesto mi dinero, me dan mi dinero y lo pongo en una caja, ¿no? Y vemos acá las cifras acumuladas de rendimiento, y se puede apreciar que no necesariamente un depósito a plazo, una CTS, te da mejores resultados. Y aparte que son fondos diferentes, con riesgos diferentes, ¿no? Otros dicen, mejor me dan el dinero y alquilo departamentos. A los 85 años uno no va a tener la fuerza, ¿no? Como para ir a una junta de propietarios, lidiar con filtraciones o manejar un negocio. Cada fondo tiene su propósito, ¿no? Cuando uno pasa a la compañía de seguros en una renta vitalicia, compra un seguro, te dan dinero hasta que fallezcas, ¿no? Y con la rentabilidad acumulada que ha tenido. Siguiente, por favor. Y luego, yo soy un poco más creyente del sector privado, ¿no? Creo en las economías de mercado, no por formación, sino porque me he convencido de ello, sobre todo en América Latina, en nuestros países, ¿no? El aporte del sector privado, en este caso de la AFP,
en Chile, en el estudio de Vittorio Corvo, que es un estudio preliminar, primordial, una pieza importante en América Latina. Se muestra pues que hay un aporte por cada crecimiento, punto porcentual, un tercio es explicado por el aporte de la AFP, ya sea por mercado laboral, ya sea por generación de nuevos productos financieros, ya sea por el desarrollo de productos financieros, ahorro, inversión, APPs. Hay una fuerte contribución. Ese es un estudio del IPE, ¿no?, que hizo un tiempo atrás con Sura, ¿no?, hace un buen tiempo atrás. El siguiente. Bueno, ese es básicamente lo que quería mostrarles, es tratar de hacer una pequeña reflexión sobre mitos y mejoras que se podrían plantear en el sistema privado sin tratar de eliminarlo, sino hay espacio siempre para mejoras en favor del afiliado, pero sin tratar de mitigarlo porque tiene un rol importante ha tenido un rol importante en nuestra economía, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Jorge. Le damos la palabra a don Alejandro Arrieta, jefe de la ONP, mejoras sobre el sistema de pensiones que benefician a los afiliados. Gracias, congresista. En primer lugar, quiero excusarme 2 veces. La primera porque recibí la invitación un poco tarde y no tuve tiempo de prepararme o preparar la exposición, sobre todo numéricamente hablando, eso me va de alguna manera a limitar o obligar a limitarme a temas conceptuales, pero creo que eso puede ayudar. Lo segundo es que voy a tener que retirarme apenas termine mi intervención por cuestiones de agenda. Me gustaría quedarme, pero me va a ser un poco difícil. Y tercero, que de repente vale la pena que me cuelgue de una lámina de Diego, si la lámina de los quintiles puede ser. O sea, la gente se mueve entre estas barras. O sea, uno al nacer no está condenado a ser pobre o a ser rico. Y el problema es que muchas veces cuando se hacen políticas se piensa que la gente está condenada a ser pobre o a ser rica. O sea, y el principal problema del sistema de pensiones, del modelo de pensiones que tenemos, es que te obliga a decidir sobre tu futuro y te obliga a matricularte en un sistema para que presumiendo que vas a ser pobre o vas a ser rico. Y ese es el principal problema del modelo de pensiones que tenemos. O sea, porque tú estás obligado a decidir si me voy al sistema de AFPs, o sea, al sistema de capitalización individual o al sistema de reparto. Ese es el problema fundamental, o sea, el primer problema y el más urgente en resolver. Porque la gente se moviliza económicamente hablando. Y el otro problema que hay, que gira alrededor y que quizá es el cimiento del problema, de todos los problemas del sistema de pensiones, es el problema de informalidad que existe en el país. O sea, mientras no resolvamos mientras no comencemos a resolver el problema de informalidad, no vamos a lograr nada. O sea, el problema de la informalidad es el problema más serio que atraviesa el país y eso involucra atacarlo por diferentes ángulos, pero fundamentalmente por la educación. El segundo tema es que el cambio demográfico en el país es notable. O sea, ya se está sintiendo. Hace algunos años era extraño, por lo menos para la ONP era extraño encontrar un pensionista con más de 100 años. O sea, era un accidente. Hoy día hay más de 1.200 pensionistas que superan los 100 años. Entonces, la esperanza de vida sigue, o sea, esa es una evidencia de cómo está aumentando la esperanza de vida. Y esto nos hace pensar que un poco, digamos, ¿qué significa mantener el sistema de reparto vigente? O sea, yo creo que el principal problema de
del sistema de reparto es que es excluyente. Excluyente en el sentido, o sea, de que tiene que funcionar en torno a una regla de pensionamiento. Y esa regla de pensionamiento normalmente es cumplir un mínimo de años de aporte. Son 20. La gente dice, ¿por qué no lo bajo a 15? Pero cuando sean 15, preguntarán por qué no lo bajo a 14 y así sucesivamente. O sea, el tema es que hay algunos que pasan la barrera y otros que no pasan la barrera. Y el que no pasa la barrera no tiene derecho a nada. Entonces, ¿en qué concluye esto? En que el pobre termina subsidiando al rico. Porque lo que él ahorró sirve para pagar las pensiones del otro. Ese es el principal problema. O sea, es el problema más grave, digamos, del sistema de reparto. El otro tema, digamos, que como diagnóstico tenemos es la última ley del retiro del 95% de los fondos. O sea, Diego, tú hablaste hace algunos momentos de que la recaudación del sistema público había mejorado. Y eso ha mejorado, o sea, y ha permitido que la intervención del Tesoro vaya a la baja. Eso fundamentalmente porque todo el nuevo empleo de los últimos años, que estaba muy pegado al sueldo mínimo, se iba al sistema público. Y más o menos la relación, en términos del nuevo empleo que se generaba, por cada afiliado al sistema público, al sistema privado, iban 3 al sistema público. Después de la ley del 95.5, esta figura se ha invertido. Entonces, la mayor gente, digamos, se está yendo con bajos o altos sueldos, se está yendo al sistema privado, no por el concepto, sino por buscar la disponibilidad de los fondos. Y eso es un problema serio, porque la pregunta en el fondo es: ¿para qué tener un sistema de pensiones obligatorios si al final de cuentas le vamos a permitir que se lleve su dinero? O sea, sin tener en cuenta todos los riesgos que ello implica, ¿no? Y hay evidencias inclusive de información de todo el sector financiero de que gran parte de lo que se ha retirado está dirigiéndose al consumo. Y eso es sumamente peligroso. Entonces, la otra pregunta que hay que hacerse es qué hacer con el famoso 95.5. O sea, lo ideal sería eliminarlo. Una segunda posición es limitarla. Quizás lo más práctico sea, digamos, limitarla a un capital mínimo que me garantice cierta tasa de reemplazo. Porque ese es el otro tema. No pensemos en valores absolutos, digamos, cuando hablamos de pensiones, sino en tasa de reemplazo. Entonces, quizá lo más práctico en términos del 95.5 sea limitarlo a que te garantice un fondo que te permita una tasa de reemplazo definida, ¿no? Podría ser la mejor solución. Y el otro tema que va de la mano con esto es el tema de la cultura de ahorro, como hemos visto. Pero la cultura de ahorro no es un problema previsional, es un tema mucho más amplio que el previsional. No hay siquiera cultura de ahorro para el presente. Entonces, al no haber cultura de ahorro para el presente, o sea, eso lo digo en base a ciertos estudios que hemos hecho y a los que ha hecho la SBS también. Entonces, y eso va de la mano con la informalidad. O sea, al no haber cultura de ahorro y vivir, digamos, al margen de lo formal, es parte de una forma de ser, ¿no? Y obviamente que si no pienso en el día de mañana, o sea, menos voy a pensar en mi vejez. Entonces, el tema de cultura de ahorro no es un tema que lo vamos a resolver solo desde las escuelas. Es cierto que en gran parte, digamos, aquí hay que buscar, digamos, un apoyo educativo,
Pero el problema es que la tarea educativa no parte de la escuela, tiene que partir de la familia. Entonces, ¿cómo buscar este cambio de cultura? Es algo mucho más profundo, digamos, que merece estudiar. Esto es un poco, digamos, un resumen de los grandes problemas. En términos concretos, digamos, de qué nos puede llevar a resolverlos, yo creo que lo primero sería convertir a la ONP en una FP pública o estatal. Porque si podemos volver al gráfico de las barras, ahí. El hecho de que haya cierto segmento en el sistema público, en el quintil superior, o en los quintiles superiores, evidencia que hay, en el tema de AFPs, hay un problema ideológico. O sea, hay gente que se mantiene en el sistema público a pesar de que sabe que económicamente no es lo mejor, pero desconfía de las AFPs. O sea, y este es un problema de las AFPs, digamos, de cómo poder engancharse mejor con su mercado. Pero creo que una salida, digamos, más práctica sería convertir a la ONP en una FP estatal que nos resuelva dos problemas simultáneamente. La posibilidad de dar la oferta desde una base pública, y la segunda es evitar la exclusión del individuo, ¿no? O sea, en otras palabras, hacer universal el derecho a pensión, porque todo el mundo dice cómo, o sea, cuando hablan de la afiliación dentro del Sistema Nacional de Pensiones, dicen, ¿por qué no le das algo al que ha aportado por debajo del límite? Pero eso significa salir del sistema de reparto a un sistema de cuentas individuales. Mientras no se haga eso, no se puede hacer, salvo que el Tesoro esté dispuesto o tenga condiciones para poder sufrir el impacto. Pero definitivamente creo que la mejor solución es llevar el sistema público a un sistema de cuentas individuales, con capitalización individual. Adicionalmente, obviamente que para que esto funcione correctamente debe ir acompañado de un seguro de pensión mínima, y yo pienso que adicionalmente deberían existir ciertos incentivos al aporte. ¿Tenías una consulta antes? En realidad lo está respondiendo, señora Rita. Yo lo que le quería preguntar, porque me parece bien importante lo que acaba de firmar, y como no vamos a tener un poquito la oportunidad de tenerlo un poco más de tiempo, lo que yo le quería preguntar es qué significa, o sea, qué significaría, qué acciones específicamente o qué comprendería esta idea de convertir la ONP en una AFP pública o estatal, como lo ha señalado. ¿Qué supondría para la propia ONP en su transformación interna, ¿no? ¿Qué debería ocurrir? En su transformación interna, digamos, el problema es operativo, y hoy día, digamos, con tecnología, no es tan traumático. O sea, hemos mejorado mucho los procesos en los últimos años, y creo que hoy día técnicamente la ONP está preparada para poder manejar cuentas individuales sin ningún problema. El tema es el efecto fiscal. O sea, eso habría... una de las cosas, antes, un paréntesis, lo que quiero decir es que no pretendamos tener la solución al sistema de pensiones de un día para otro. O sea, este es un tema, digamos, esa es una de las reformas sociales donde el primer error puede ser tratar de apurarse para la solución. O sea, ese es un tema tan importante, sobre todo para el futuro de la gente, que tiene que ser tratado o resuelto pasando una primera fase de crear un consenso social. O sea, si no se logra un consenso social, no. Cualquier cosa que se pretenda, digamos, tiene
tiene el riesgo de no hacerlo mejor. Por eso es que creo que hay que tomarlo con suficiente responsabilidad y con un criterio, digamos, muy científico. Yo decía que bueno, estamos en el tema de cómo convertir a la ONP en una AFP estatal. El tema sería sustancialmente decir cómo vamos a resolver los problemas de frontera, es decir, los que están en el límite o en el momento del cambio. ¿Quiénes, o sea, si se pueden trasladar de un sistema a otro o no? Porque hay que hacer con los anteriores. Ese es un poco o sea, ¿cuáles serían las reglas de transición? Eso es algo, digamos, ese es el detalle que habría que preguntarse, porque eso sí va a significar, o podría significar, digamos, una gran emisión de deuda interna por bonos de reconocimiento. Dicho sea de paso, una de las cosas que quiero aclarar, cuando en la propuesta de Diego habla en algún momento de la liberación de los fondos del FCR. Yo en ese caso diría cuidado, porque el FCR fue creado para reconstruir reservas, las reservas que nunca existieron, para el sistema de pensiones. Y gracias a eso, por lo menos hoy día, si bien es cierto, no cubre todas las obligaciones, pero por lo menos hay 5.000 millones de dólares. Pero fundamentalmente ese fondo sirve hoy día para pagar las planillas de pensiones de todas las empresas públicas que fueron privatizadas. O sea, y de muchas carteras de pensionistas, digamos, cuya organización o cuya institución ya hoy día no existe. Entonces, no es que esté ahí, esa plata esté ahí vegetando, o sea, está y se usa para pagar obligaciones que no se pueden eludir. Entonces, no es tan fácil liberarlas. Volviendo al tema, digamos, la visión de futuro que, por lo menos, que yo me planteo, es tener un sistema universal donde uno inclusive se pueda mover. Es decir, si no me gusta donde estoy, me cambio, así como me cambio de FP, me puedo cambiar también a la FP pública. Ir y volver. O sea, y con eso rompemos esa rigidez justamente económica en la visión del modelo. O sea, y permitimos que el individuo pueda tener lo mejor que se le puede ofrecer. Ahora, ¿qué más se necesita para incentivar el ahorro? Yo creo que el matching contribution puede ser una salida, una buena salida para incentivar el ahorro. O sea, quizás sea lo más eficiente para... desgraciadamente no hay mucha evidencia todavía en otros países, no hay, o sea, es un instrumento muy nuevo en el mundo entero, pero yo tengo por lo menos nosotros en ONP hemos venido estudiando una figura diferente a la que tú propones, Diego, porque el limitar el matching a independientes puede terminar siendo un incentivo perverso, porque puede ser una invitación a la informalidad. Nosotros pensamos más bien en un matching contribution general, porque hay que entender también que la informalidad no es rígida. La gente se mueve, hoy día tengo trabajo, mañana no lo tengo, me voy a la informalidad. O sea, entonces la masa, o sea, la población del país se mueve entre la informalidad y la formalidad. O sea, no es que esté toda la vida en la informalidad o en la formalidad. Eso explica las bajas tasas de aporte. La gente hoy día aporta hoy día, pero mañana no aporta. Entonces, lo que hay que hacer es buscar instrumentos que incentiven el ahorro. Y el mejor incentivo que creo que existe, porque el problema de capital semilla también es un tema interesante,
Pero el tema es que para el momento fiscal en que vivimos puede ser un poco complicado. Pero creo que la figura, no, por lo menos lo que nosotros habíamos ensayado, es una figura de matching contribution donde por cada aporte que tú tengas o que el individuo aporte, el Estado pone otro. Pero limitado a los primeros 5 años de aporte. O sea, no cronológico, sino a los primeros 5 años serían 60 meses, o sea, por los primeros 60 aportes que el individuo haga, digamos, tiene un complemento, pero con otro limitante, con 2 limitantes. Un limitante sería el nivel de aporte, o sea, porque a un individuo que tiene, digamos, un sueldo superior, no le voy a dar, si gana, por decir, 1.000.000 de soles mensuales, no le voy a dar otro 1.000.000. Sería absurdo, ¿no? Entonces tendría que ir acotado, digamos, tal vez a por ejemplo, una remuneración mínima o algo así. Y el otro gran tema es que no es socialmente rentable darle ese incentivo a un individuo mayor. Porque lo importante del matching es que se pueda capitalizar en el tiempo para poder mejorar ese capital provisional que el individuo necesita. Entonces, lo ideal sería limitar, y eso por eso lo hemos simulado, a los primeros 60 aportes, o sea, o los primeros 5 años de aporte, y máximo a 35 años de edad. Porque si es de más de excede los 35 años de edad, ya no tienes una rentabilidad interesante. Pero yo creo que ese podría ser un buen incentivo para que la cultura de ahorro cambie. Si a eso le añades el abrir la cuenta previsional cuando nace el ciudadano, de tal forma que tú puedas regalarle, si quieres, a tu hijo una propina en su cuenta previsional, ya es gran parte de la formación de cultura. Y eso los puede invitar a él mismo, digamos, a cualquier edad, seguir aportando voluntariamente, ¿no? Eso es un poco, digamos, lo que yo creo que podría ser la solución más viable, en tanto no se pueda crear la pensión universal, digamos, o ampliar la pensión 65 como quisiéramos, porque el escenario fiscal es complicado. Pero creo que la solución más práctica pasa por ahí, ¿no? Bueno, no sé si hay algún interrogante antes de retirarme, pero Yo más bien invitaría, agradeciéndole, señora Rita, pero de repente invitaría, si es que alguno de los otros expertos quiere formularle alguna pregunta, que me parece que nos ha dejado con bastantes ideas interesantes. Yo muy brevemente, porque entiendo que vas a retirarte, primero, congresista, agradecerle por esa mesa que en verdad a mí me llena de profunda satisfacción, además porque, bueno, hoy día estamos en buenas noticias, ¿no? Porque Paola va a ir al Mundial. De verdad que lo que he escuchado acá me da mucho optimismo, porque lo he escuchado, bueno, obviamente a Jorge, Diego, que son expertos en el tema, pero escuchar a Alejandro, que ha tenido esa capacidad de abstraerse del rol que cumple para pensar en nuestro país, yo sinceramente te lo agradezco. Te lo digo sinceramente, en verdad es muy difícil poder plantear soluciones que son muy radicales, que yo entiendo que el señor congresista va a tomar nota, ¿no? Y yo coincido contigo en lo que has señalado, ¿no? Y en lo que han señalado los tres. Nuestro país requiere pensión universal porque todos los peruanos tenemos derecho a una pensión, es verdad,
esperamos que las pensiones sean mejores y esperamos que las comisiones sean competitivas. Y creo que aquí lo que se ha planteado en esta mesa son acciones concretas que van exactamente en esa línea. Y para no quitarte más tiempo, simplemente Alejandro ha dicho una cosa muy importante. Si tuviésemos que discutir el tema, primero esos son temas que no se pueden ver de manera rápida, porque tú por tratar de meter un decreto legislativo ahora con el pedido de facultades puedes terminar metiendo la pata, y eso es exactamente lo que no queremos. El 95.5 sale en medio de la primera y la segunda vuelta, tuvo mucho componente político y ahora es un problema que tenemos al frente porque no sabemos cómo enfrentarlo. Entonces coincido en que eso necesita una mesa de trabajo y verlo desde el lado del Congreso. Creo que es una oportunidad muy importante para que precisamente en el marco de un proyecto de ley pueda haber una especie de etapas. Ya Alejandro ha señalado un tema muy importante, ¿no?